Revelado, millonario descubre a sus padres en una lluvia inesperada y su acto conmoverá a millones. La tormenta de la tarde arrasaba Guadalajara con una furia implacable. Alejandro se encontró ante la ventana de su lujosa oficina, observando cómo las calles, al principio bulliciosas, se transformaban en un caos anegado. El mundo que había construido, con cada ladrillo de su imperio, parecía ajeno a esta catástrofe natural. Sin embargo, esa tarde, algo profundamente personal lo empujó a salir antes de tiempo. Mientras caminaba, las gotas de lluvia, frías y golosas, empezaron a mojar su impecable traje. Caminaba concentrado en sus pensamientos, tratando de ignorar el eco de un vacío que lo había acompañado desde su infancia, la ausencia de sus padres. Los recuerdos lejanos a veces se colaban en su mente, pero siempre los desechaba, convencido de que había edificado una vida plena sin ellos. Pero esta vez, un impulso inexplicable lo llevó a distraer su mente y entrar un poco al bullicio de la calle. Fue entonces cuando vio a un anciano y a una mujer mayor que luchaban por cruzar una vía inundada. Su corazón se detuvo. Sin pensarlo, corrió hacia ellos. Cada paso se sentía más pesado, como si el agua le hablase, recordándole algo primordial que había estado olvidando. Al acercarse, los ojos de la mujer lo atraparon, un abismo lleno de bondad y sufrimiento. Alejandro susurró, y todo se detuvo, la lluvia, el ruido, el mundo mismo. En ese instante, recuerdos lejanos empezaron a cobrar sentido, fragmentos de una vida que había tratado de enterrar. Era su madre. Y el anciano a su lado, inconmensurablemente familiar, era su padre. Una oleada de emociones lo asaltó, dolor, amor y una confusión aplastante. Las palabras luchaban por salir de su boca, pero solo un eco resonaba. ¿Por qué? ¿Por qué habían estado separados todos esos años? Fue como si una torre de naipes se desmoronara. Todo lo que conocía se tambaleaba. Había tenido éxito, había construido un imperio, pero siempre había sentido que faltaba algo. La mirada de su madre le decía que había sacrificios que nunca entendería. Ahora, frente a ellos, todo su mundo privilegiado se sentía vacío, como un caracol sin su concha. ¿Qué decisión debía tomar ante esta revelación? ¿Retroceder a su vida aislada y lujosa, o enfrentarse a la verdad de su historia familiar que lo había perseguido? Un torrente de pensamientos invadió su mente. La comunidad le había otorgado respeto y admiración, ¿pero a qué precio? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras la lluvia seguía cayendo, la decisión se dibujaba en su mente. Quería conocer a sus padres, entender el porqué de su ausencia. La idea de crear una fundación que honrara su historia empezaba a tomar forma, pero cada pensamiento estaba impregnado de la certeza de las dificultades que tendría que enfrentar. ¿Cómo podría equilibrar su pasado emocional con el brillo de su éxito actual? Alejandro sentía que cada segundo que pasaba aumentaba el peso sobre sus hombros. A medida que se alejaban del agotador aguacero, una pregunta emergía con fuerza inquebrantable: ¿sería capaz de reconciliar esa vida marcada por la ausencia con el mundo lleno de lujos que había construido? La respuesta seguía siendo un rompecabezas sin solución, y la tormenta no había hecho más que comenzar. La calidez del interior del vehículo contrastaba con la tormenta del exterior. Mientras el conductor maniobraba por las calles anegadas, Alejandro luchaba por organizar sus pensamientos. La realidad había cambiado abruptamente, y la pesada carga emocional parecía pesar más que cualquier acaudalada responsabilidad empresarial. Las imágenes de sus padres, sus rostros marcados por el tiempo y la dificultad, daban vueltas en su mente. Detrás del velo del éxito, siempre había habido un vacío. Ahora, ese vacío gritaba por reconocimiento. Pensar en crear una fundación lo llenaba de incertidumbre. ¿Qué tipo de causa podría representar su historia?
¿Abriría viejas heridas o facilitaría un camino hacia la reconciliación? Se sintió abrumado por la posibilidad de dar un paso hacia un futuro que nunca imaginó tener. Todo lo que había construido, cada análisis de mercado y cada transacción, parecían ahora insignificantes en comparación con este conflicto interno. Había aprendido a manejar riesgos en su vida profesional, pero la emoción del encuentro con sus padres era un terreno desconocido. A medida que el coche se detenía frente a su edificio, su mente comenzó a trabajar. Reflexionó sobre su carrera, las decisiones estratégicas que había tomado. En los negocios, los sacrificios a veces eran inevitables. Tal vez sus padres habían tenido que hacer sacrificios también, la idea de que todas sus decisiones podrían ser una especie de reflejo de las de sus padres lo perturbaba. ¿Sería posible que sus instintos de autoconservación hubieran cortado la comunicación con la instancia más esencial de su identidad? Este compás de pensamientos lo llevaba a un dilema. Debía continuar con su vida como si nada hubiera cambiado, ignorando la conexión que lo unía a su origen, o debía profundizar en esos vínculos que ahora parecían más reales que nunca. Decidió que necesitaría tiempo para ordenar sus emociones, pero también comprendió que la falta de acción no era una opción. Se dirigió a su oficina, donde el aire acondicionado le ofrecía un respiro del caótico clima exterior. Se sentó frente a su computadora, la familiaridad de las estadísticas y gráficos le otorgó una sensación de control. Pero su mente seguía divagando en el abismo de su historia familiar. La sensación de que cada proyecto empresarial puede ser un vehículo de redención comenzó a tomar forma. Era evidente que no era el mismo Alejandro que había dejado aquella oficina unas horas antes, debía encarar su pasado y, por fin, transformarlo en un catalizador para crecer. El primer paso sería comunicarse con ellos. Se preguntó cómo abordar una conversación tan frágil. ¿Qué les diría? ¿Cuál sería su reacción? Las inseguridades acechaban, el miedo al rechazo, a no estar a la altura de las expectativas. Pero esta vez, Alejandro sabía que no podía dejar que esos miedos lo inmovilizaran. Era momento de confrontar esos temores y prepararse para una nueva conversación, creada no desde la ambición, sino desde el deseo de cerrar un ciclo. Tal vez así podría finalmente entender la historia que lo había moldeado. Un mensaje comenzó a tomar forma en su mente, estructurando las palabras que, aunque temía, sabía que debía expresar. Se dio cuenta de que este diálogo no solo sería un intento de reconstrucción, sino también un primer paso hacia su propia evolución personal. Ya no se trataba de un magnate frío en el mundo empresarial, había una historia de amor, dolor y separación que necesitaba ser honrada. Mientras tecleaba su mensaje, el sonido del trueno resonó a lo lejos, y, en ese instante, Alejandro sintió un nuevo impulso. Cada golpe de tecla era un avance. No solo hacia una potencial reconciliación, sino hacia una versión de sí mismo que habría de ver la luz en medio de la tormenta. A medida que apretaba el botón de enviar, una sensación explosiva lo inundó. Había tomado una decisión. Fuese cual fuese la respuesta, su futuro estaba destinado a cambiar. La intriga lo abrazó, ¿cómo reaccionarían sus padres? La verdad finalmente se acercaba, y el momento de iluminación estaba a punto de llegar. El sonido de su propio corazón resonaba en sus oídos mientras esperaba una respuesta. Alejandro se obligó a respirar profundamente, pero los pensamientos de cómo sus padres podrían interactuar con el mensaje lo inundaban. Era un momento que había frenado durante años, temiendo el impacto de su decisión. Con cada latido, se acercaba más a la verdad que había mantenido a raya. Revisó el mensaje varias veces, alzando la vista a la ventana para observar la lluvia. Los intensos relámpagos iluminaban la habitación, reflejando el torrente de emociones que hostigaban su mente. Sabía que abrir ese canal de comunicación era un arma de doble filo, había una posibilidad de herida, pero también de sanación. La idea de que su historia familiar podría convertirse en una fundación, un legado de sus propios conflictos y aprendizajes, comenzaba a gestarse en su interior. ¿Sería posible que su experiencia pudiera inspirar a otros que enfrentaban dificultades similares? Decidió actuar en lugar de esperar, se sentó de nuevo frente a la computadora y comenzó a investigar sobre fundaciones y organizaciones que compartieran su visión.
Las horas pasaron, y mientras las estadísticas y las historias de éxito llenaban su pantalla, su propio discurso se iba moldeando. La visión comenzaba a tener forma, no se trataba solo de su éxito personal, sino de hacer un espacio para la vulnerabilidad y la conexión humana. Quería que otros sintieran que, independientemente de las circunstancias, siempre había una oportunidad de renacer, de volver a empezar. Sin embargo, se dio cuenta de que su sabiduría profesional limitaba el alcance emocional de su idea. Debía buscar consejos externos, personas con experiencia en la creación de iniciativas sin fines de lucro. A pesar de su éxito en el mundo empresarial, se sintió vulnerable al considerar la posibilidad de no tener todas las respuestas. Esto lo llevó a un momento crucial, debía abrirse a la posibilidad de tener mentores, gente que pudiera actuar como guía en su camino. Tal vez, su pasado estaba presente no solo para confrontarlo, sino también para abrir puertas hacia un nuevo futuro. Un impulso instintivo lo condujo hacia las redes sociales, se conectó con antiguos colegas y amigos en el ámbito empresarial y del tercer sector. Publicó un mensaje explicando su interés en aprender sobre el campo de las fundaciones. Lo hizo con sinceridad, dejando al descubierto su vulnerabilidad al mencionar la historia que lo impulsaba. La receptividad de sus contactos lo sorprendió, comenzaron a brotar mensajes de apoyo y conexiones valiosas. Para su asombro, también recibió interés de personas que se ofrecieron a reunirse con él y compartir sus conocimientos. Su círculo de influencia crecía, y con él, su confianza personal. El eco de sus propios temores se desvaneció en la medida en que la comunidad comenzaba a rodearlo. Era un paso hacia un nuevo Alejandro, alguien que buscaba más que solo resultados, alguien que deseaba impactar vidas. Sin embargo, la inquietud por la respuesta de sus padres seguía acechando su mente. Esa sombra de incertidumbre velozmente se mezclaba con el empoderamiento que le brindaba su nueva misión. ¿Cómo sería su vida si lograra transformar su historia familiar en una luz para otros? Esa noche, mientras se preparaba para descansar, el teléfono sonó. Era un mensaje. La chispa de ansiedad lo sacudió, por un instante paralizándose. Tomó aire, pensando en la posibilidad de que su madre o su padre hubieran escrito. Este sería el punto de inflexión que llevaría a un diálogo esperanzador o, quizás, a un nuevo abismo emocional. Sin saber qué esperar, abrió la notificación. Era un pequeño paso, pero crucial, ¿estaban listos para iniciar el diálogo que podría reescribir su historia familiar? El futuro de Alejandro pendía de un hilo, y el siguiente paso definirá su camino hacia la evolución o la recurrencia de viejas heridas. ¿Se atrevería a desvelar secretos de su pasado, o se vería paralizado una vez más por la incertidumbre? La luz azul del teléfono hizo que Alejandro sintiera un escalofrío recorrer su columna. El eco del mensaje que había recibido aún resonaba en su mente, llenándolo de una mezcla de expectativas y temores. Cuando finalmente se decidió a leerlo, su corazón latió con fuerza al comprobar que era su madre quien le respondía. Sin embargo, el contenido del mensaje era ambiguo, una simple pregunta de cómo estaba, un intento de apertura que, lejos de calmarlo, lo sumió en una nueva tormenta de pensamientos. Tenía que tomar una decisión. La interacción básica que se ofrecía era un camino seguro, pero él aspiraba a algo más sustancial. La idea de abordar sus sentimientos de manera profunda lo aterraba, pero también lo motivaba. Era un nuevo dilema, si permanecía en la superficialidad, probablemente fracasaría nuevamente en la conexión que tanto anhelaba, si se adentraba en las emociones, podría desencadenar una respuesta incómoda o incluso un conflicto mayor. Decidió responder, pero no quería hacerlo a la ligera. Tomó un cuaderno y comenzó a escribir. Sus pensamientos fluyeron como si estuviera desnudando su alma. Se dio cuenta de que necesitaba expresar no solo su deseo de reconciliación, sino también su necesidad de entender lo que había sucedido en su familia. Deseaba que su madre comprendiera que su valentía para abrirse, para hacer las preguntas difíciles, era parte de su transformación. Era un acto de valentía, pero aún sentía los nudillos fríos del miedo. Alejandro se dio cuenta de que este momento era mucho más que un simple intercambio, era el primer paso hacia su propio autoconocimiento. Tenía la oportunidad de mostrar su vulnerabilidad y al hacerlo, podría inspirar a otros a hacer lo mismo. Cuando terminó de escribir, la letra se le antojaba temblorosa,
como un niño lanzando su primera línea de amor a la persona que más temía decepcionar. A medida que se acercaba el amanecer, el laboratorio de sus pensamientos había generado un nuevo propósito. La misión que había empezado a construir ahora parecía entrelazada con su proceso de sanación personal. Era un ciclo: abrirse, escuchar, aprender, sanar. Esta conexión se estaba convirtiendo en una forma de construir no solo su identidad profesional, sino también su legado personal. Sin embargo, el dilema no era solo emocional, sino profesional. La mezcla de vulnerabilidad y la búsqueda de mentoría lo llevaron a considerar una reunión con uno de sus antiguos colegas que había fundado una exitosa organización benéfica. Reconoció que el conocer de primera mano las experiencias de alguien que había recorrido ese camino podría ser la vía para estructurar su propia visión. Justo cuando se sintió listo para conectar, su teléfono vibró nuevamente. Era un recordatorio de una cita que había pospuesto. El temor a la confrontación con sus propios orígenes, la presión de su nueva misión, todo se amalgamaba en su interior. Pero era un compromiso que había asumido, el deseo de influencia y el compromiso sincero con su historia. A medida que se preparaba para salir, su mente divagaba entre los recuerdos del pasado y las posibilidades del futuro. La reunión podría abrirse a conexiones reales, pero también temía ser confrontado con dilemas morales: ¿cómo podría lidiar con el dolor que había sufrido y el deseo de ayudar a otros al mismo tiempo? ¿Valdría la pena sacrificar parte de su proceso para ayudar a otros a sanar? El camino era incierto, pero Alejandro sentía que cada paso lo acercaba un poco más a la revelación de su verdadero yo. La pregunta que latía en su interior se hacía más insistente: ¿sería capaz de enfrentar no solo a sus padres, sino también a sí mismo de la manera que necesitaba? La distancia temporal entre este momento y el siguiente paso se sentía como un abismo. Sin embargo, la necesidad de avanzar le hacía tomar aire y lanzarse a la inmensidad de lo desconocido. Sabía que lo que se avecinaba podría tener el poder de cambiar no solo su vida, sino también la de aquellos a quienes deseaba impactar. En ese tumulto de emociones y decisiones, la inquietud lo llevó a preguntarse: ¿sería este nuevo camino, marcado por la vulnerabilidad, el catalizador para descubrir la verdad detrás de su historia familiar? El viento soplaba con fuerza cuando Alejandro salió de su apartamento. Temperaturas frescas y nubladas adornaban su mente confusa. Cada paso hacia la cita con su antiguo colega, Andrés, era un símbolo de su desafío personal. Lo que había considerado una obligación pronto empezó a sentirse como una oportunidad para liberarse. Había algo más que debía explorar en su interior. Finalmente se trataba de confrontar, no solo a los demás, sino a sus propias creencias y limitaciones. Mientras caminaba, las calles parecían reflejar su turbulencia emocional. Eran familiares pero, a la vez, distantes. Cada esquina traía consigo un recuerdo que creía haber superado, y cada paso lo sacudía aún más con cuestionamientos sobre su pasado. ¿Por qué había tardado tanto en buscar ayuda? ¿Acaso el miedo había sido un compañero constante, paralizando su deseo de crecer? Su mente no podía ahorrarle el peso de su historia familiar. Sabía que abrirse en la conversación no solo implicaría hablar de su madre, sino también de su padre, y de la ausencia que había dejado en su vida. Cada vez que pensaba en ello, algo en su pecho se encogía. Sin embargo, la fuerza que había comenzado a cultivar le empujaba hacia adelante. Quería ser el arquitecto de su propia narrativa, no el mero espectador de su historia. Al llegar al café, lo reconoció inmediatamente. Andrés tenía un aura de calidez y confianza, lo que le hizo sentir un poco más a gusto. Sin embargo, cuando se sentaron, la tensión no se hizo esperar. Era un diálogo cargado de expectativas, y de inmediato Alejandro sintió que todas sus inseguridades lo acechaban. ¿Sería capaz de compartir su vulnerabilidad y, a su vez, inspirar a su colega? Andrés, sin embargo, parecía percibirlo. Comenzó a hablar de su experiencia, de los fracasos y éxitos que había tenido mientras creaba su organización benéfica. Cada palabra resonaba en Alejandro como una señal de que él también podía comenzar a edificar su propia historia. Pero había un vacío en su interior, todavía le faltaba definir su propósito. La búsqueda de su identidad se iba entrelazando con la necesidad de confrontar su pasado.
El combate interno entre su deseo de crecer y su miedo al rechazo se hacía cada vez más intenso. A medida que la conversación fluía, Alejandro escuchaba atentamente, pero al mismo tiempo, su mente se iba llenando de preguntas sin respuesta. Se sentía inspirado, pero asustado. ¿Cómo podría él, un hombre que todavía lidiaba con su tumultuosa historia familiar, aspirar a influir en otros? La duda se convertía en una sombra que lo seguía. Con esas inquietudes, Alejandro finalmente decidió revelar sus propios desafíos. Con voz temblorosa, expuso sus emociones acerca de su madre, la falta de comunicación y el vacío dejado por su padre. La sinceridad de su relato hizo que Andrés lo mirara a los ojos con una mezcla de compasión y comprensión. Era un momento de conexión auténtica, una invitación a continuar tratando sus propias heridas. Sin embargo, la conversación dio un giro inesperado cuando Andrés mencionó que había una forma de hacer un impacto real y visible, crear un evento que no solo resaltara su trabajo benéfico, sino que pudiera reunir historias de vida, incluidas las suyas propias. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. El desafío era evidente, exponerse a un público significaba abrirse aún más ante el mundo. Pero, ¿sería este el momento adecuado para dar un salto así? Su corazón prometía más respuestas de las que su mente estaba dispuesta a aceptar. A través de este acto, ¿podría validar su dolor y convertirlo en una fuerza positiva? La idea pululaba en su mente, como una tormenta a punto de estallar. La lucha interna era palpable. Hacer algo grandioso con su vida significaba arriesgarse de una manera que nunca antes había considerado. Así, la siguiente pregunta se asomó en su mente, como un faro en la niebla: ¿estaría preparado para enfrentar sus demonios en un escenario más amplio? ¿Podría permitirse ser vulnerables? No solo con su madre y su pasado, sino también con una multitud hambrienta de historias de vida. Con la certeza de que se acerca un punto de inflexión, Alejandro tomó aire y sintió que el camino se expandía a su alrededor, esperando un nuevo paso hacia lo desconocido que lo llevaría a una revelación aún más profunda. El ruido de las tazas y el suave murmullo de las conversaciones en el café se desvanecieron mientras Alejandro luchaba con el torrente de pensamientos que recorrían su mente. La propuesta de Andrés tomaba forma: un evento, un punto de encuentro de historias, un espacio donde las personas pudieran compartir sus desafíos personales. ¿Y si él pudiera ser uno de esos relatos? ¿Y si su propia historia de fracaso se transformara en una fuente de inspiración para otros? Cada latido de su corazón resonaba en sus oídos, una mezcla de emoción y terror. Por un lado, deseaba abrir su alma; por otro, el miedo a la vulnerabilidad lo atrapaba. La imagen de un público expectante lo aterrorizaba y, a la vez, le ofrecía una chispa de ocasiones que nunca antes había considerado. ¿Podría ser ese el catalizador que lo empujara a sanar sus viejas heridas? Los ojos de Andrés brillaban con entusiasmo mientras hablaba, y Alejandro sintió que, mientras lo hacía, la vida vibrante de su colega contrastaba con su propia inercia. Era el mismo Andrés que había conocido en la universidad, pero ahora era un hombre forjado por desafíos, uno que había tomado la iniciativa de transformar su dolor en propósito. En ese instante, Alejandro se dio cuenta de que estaba a un paso del cambio. Sin embargo, la autocrítica no se hacía esperar. No tengo nada que ofrecer, pensó, mientras una ola de autocompasión amenazaba con hundirle los sueños. Pero en lo más profundo de su ser, resonaba una pequeña voz que se negaba a callar: tal vez si posees algo valioso. Esa voz comenzó a tomar fuerza, empujándolo a explorar su historia de una manera más significativa. Ya había puesto un pie en el camino de la autoconfrontación, y ese camino ahora se ramificaba en direcciones que no había anticipado. Decidido a desafiar la inercia que había dominado su vida, Alejandro comenzó a esbozar ideas en su mente. ¿Qué pasaría si recopilara relatos no solo del impacto que su madre había tenido en él, sino también de cómo esa relación había moldeado su percepción del fracaso, el amor y la conexión? La idea de un arco narrativo se tejía en su interior, un relato con un inicio tumultuoso que prometía un desenlace redentor. Mientras las palabras de Andrés se entrelazaban con sus pensamientos, Alejandro sintió una repentina oleada de claridad. La creación de este evento no se trataba solo de compartir su experiencia, era la oportunidad de reunir otras voces,
de crear un espacio donde esas sombras que tanto temía pudieran enfrentarse a la luz. La idea brotaba como una planta en la grieta de una acera, frágil, pero decidida a crecer. Sin embargo, la autocrítica no tardó en regresar, y un eco resonaba en su mente. ¿Quién soy yo para asumir este rol? ¿Un hombre que aún está lidiando con sus propios demonios? La combinación de miedo y deseo formaba un torbellino en su interior. No obstante, cada pregunta que se enfocaba en la duda comenzaba a ser contrarrestada por un rápido impulso de crecimiento, el deseo de convertirse en el héroe de su propia historia. En ese momento decisivo, Alejandro entendió que necesitaría más que solo buenas intenciones, precisaba de un plan estructurado. Luego de la conversación, optaría por un rincón tranquilo de su apartamento para esbozar sus ideas y escribir un bosquejo de su relato. A la luz de esa incipiente resolución, una chispa encendió su determinación. Se trataría de un acto de rebeldía contra la parálisis que lo había acompañado. Con la firme intención de no permitir que la duda lo dominara, Alejandro miró a Andrés y pronunció palabras que todavía resonaban en su mente como un eco de liberación. Creo que estoy listo para hacerlo. Estoy dispuesto a intentar. Sin embargo, antes de que la emoción pudiera amordazar su mente, una pregunta inquietante surgió en su interior: ¿sería capaz de transformar su dolor en una voz poderosa que impactara no solo a otros, sino también a sí mismo? La incertidumbre lo abrumaba, aunque una sensación de aliento fresco también lo acompañaba. Era el primer paso hacia algo desconocido, un compromiso para enfrentar a su pasado de manera que nunca antes había considerado. En medio de esta reflexión, se dio cuenta de que no estaba solo en esta búsqueda. Al mirar a Andrés, notó que el apoyo de su amigo representaría un faro en sus momentos más oscuros. Con esos sentimientos entrelazados, Alejandro se preguntó si había realmente encontrado la vía para redirigir su trauma hacia un propósito. ¿Podría al final convertirse en esa voz que tanto necesitaba, tanto para sí mismo como para aquellos que compartían luchas similares? La respuesta se sentía tan veteada por el impulso de crear que, de inmediato, imaginó el susurro del público, ansioso por escuchar. Con un soplo de aliento, se preparó para hacer lo que nunca había hecho antes: actuar. Su vida estaba a punto de cambiar, pero antes de dar ese salto, una última pregunta lo rodeó como una niebla densa. ¿Sería capaz de enfrentar lo más doloroso de su historia en un escenario donde sus miedos pudieran hacerse carne? La noche se deslizaba con una promesa de descubrimientos, y Alejandro, lleno de dudas, comenzó a vislumbrar lo que significaba realmente ser valiente. La luz del sol se filtraba por la ventana de su apartamento, bañando la habitación con un suave resplandor dorado. Alejandro se sentó en su escritorio, rodeado de hojas en blanco, el espacio aún impregnado de las preguntas que lo atormentaban la noche anterior. Con un bolígrafo en la mano, la carga de respuestas no se manifestaba. Era un momento tortuoso, tenía el deseo ardiente de tomar ese primer paso hacia su historia, pero las dudas comenzaban a infiltrar su mente. Tomó una respiración profunda y, al hacerlo, evocó los recuerdos. La infancia turbulenta y las lecciones que su madre había tratado de inculcarle resonaban en su interior como ecos en una cueva. Cada vez que sus pensamientos se oscurecían por sentimientos de insuficiencia, recordaba la valentía que su madre había mostrado incluso en los momentos más difíciles. Era como si ella estuviese extendiendo una mano invisible, empujándolo hacia el camino que ahora se abría ante él. La hoja en blanco empezó a ocupar un lugar central en su mente, como un lienzo esperando que se dibujara en él una historia de vida. Sin embargo, mientras miraba aquel espacio vacío, un temor sutil al fracaso lo invadía: ¿y si no logro ilustrar lo que realmente quiero comunicar? ¿Y si no puedo conectar con la audiencia? Pero esa incertidumbre se encontraba en su rasgo humano, en su viaje hacia el autodescubrimiento. Una chispita de motivación resurgió en su interior: saborear la autenticidad de su narrativa sería el primer paso para desmantelar el miedo. Entonces, tomó la decisión de enfocarse en lo que sí había logrado superar. Empezó a escribir sobre los momentos clave que lo habían moldeado. Las palabras fluyeron de su mente a la página. Detalles sobre su relación con su madre, sus anhelos y frustraciones se entrelazaban con la exploración de su capacidad de resiliencia. Con cada frase, liberaba partes de sí mismo que habían estado sepultadas.
Sentía que, por primera vez, sus experiencias, repletas de dolor, se estaban transformando en algo valioso. Sin embargo, entre la emoción y el empoderamiento de escribir, un obstáculo se interponía. La cuestión crucial no era solo contar su historia, sino cómo presentarla. ¿Había un enfoque que pudiera resaltar su verdadero significado? En ese momento, recordó la conversión de Andrés de sus propios desafíos en un mensaje atractivo y poderoso. ¿Podría él también hallar esa forma magnética de relatar sus sentimientos? A medida que se enfocaba en esta pregunta, la complejidad de su historia tomó forma. Fue entonces que decidió buscar recursos que le pudieran ayudar a contar su relato con profundidad. Las semanas anteriores había ignorado oportunidades de aprendizaje, pero ahora entendía que la asimilación era clave. Se comprometió a buscar talleres, vídeos y libros sobre oratoria y narración. Quizás, ese sería el hilo conductor que necesitaba para entrelazar sus emociones con la técnica adecuada. En ese espacio de descubrimiento, Alejandro se dio cuenta de que su lucha daba paso al desarrollo de nuevas habilidades. Comenzó a practicar su discurso frente al espejo, intentando adivinar cómo su voz resonaría ante un público. En cada intento, pulía las palabras, mientras observaba las facciones de su reflejo, buscando aceptación en sí mismo. Con el paso del tiempo, comenzó a compartir fragmentos de su historia con amigos cercanos. La respuesta fue abrumadoramente positiva, el apoyo que recibió se convirtió en un bálsamo para su alma. A través de estas pequeñas interacciones, Alejandro aprendió el poder de la vulnerabilidad compartida, y cada relato se sentía como una conexión genuina con aquellos que lo rodeaban. Sin embargo, a medida que abría su corazón, el miedo a la exposición persiste, espoleando sus inseguridades. En su interior, una voz cuestionadora se manifestaba: ¿realmente estás preparado para desnudarte así frente a extraños? ¿Y si te rechazan o no les importa tu historia? Esa inquietud podía ser paralizante, pero también se enfocó en la idea de que todas esas vivencias emanaban autenticidad, la cual podría resonar con otros. Mientras se enfrentaba a esta dualidad de deseo y duda, el día de su presentación se acercaba rápidamente. Alejandro culminó su jornada reflexionando sobre su viaje en una libreta desgastada donde había esbozado su camino hacia el cambio. Las palabras comenzaron a pesar menos. Ahora representaban su historia, su lucha, y su deseo ardiente de inspirar y ser inspirado. La noche anterior a la presentación se le presentó como un momento de intensa reflexión. Se preguntó incluso a sí mismo si lo que estaba a punto de hacer valía la pena. La verdad era que había transformado sus inseguridades en un relato que podría ayudar a otros a encontrar su propia voz. Con la mente bullendo entre la ansiedad y la emoción, cerró los ojos antes de dormir. Se imaginó en el escenario, sintiendo el brillo de las luces y la mirada expectante del público. En ese instante, la respuesta a su última inquietud emergió con claridad: soy mucho más que mi dolor, y ese es el mensaje que deseo compartir. El día había llegado. Alejandro no solo lucharía por su voz, sino por quienes, como él, habían enfrentado oscuridades propias. Esa mañana, mientras el sol reflejaba su luz en su rostro, sintió un impulso renovado. La redefinición de su historia comenzaba esa misma tarde, y con cada paso hacia la sala, comprendió que su viaje recién comenzaba. La audiencia sería el espejo de sus temores, y estaba listo para enfrentarlos. Pero, en el fondo de su corazón, se preguntaba: ¿y si el impacto que siempre había soñado se desvanecía en el aire antes de que pudiera alcanzarlo? La sala estaba oscura, apenas iluminada por un foco que se centraba en el escenario. Alejandro podía sentir el calor del aliento de la audiencia, una mezcla de expectación y curiosidad que lo envolvía como una manta pesada. Su corazón latía con fuerza, cada golpe resonando en su pecho como un tambor de guerra. ¿Podría realmente compartir su historia sin dejarse llevar por el miedo? Cada paso que daba hacia el micrófono parecía una distancia eterna, un laberinto que se desdoblaba en su mente. Mientras subía las escaleras del escenario, su mente se inundaba de recuerdos. Pensó en sus noches de insomnio, en las lágrimas que había derramado mientras escribía y reescribía su relato hasta que las palabras comenzaran a tomar forma. No solo iba a revivir su pasado, lo iba a ofrecer como un regalo, una súplica de conexión. La audiencia sería su espejo,
pero también su juez. Se adentró en el halo del foco. Escuchó el murmullo de la multitud apaciguándose, y en ese silencio frágil, sintió una mezcla electrizante de vulnerabilidad y poder. En su interior, resonaba la voz de su madre, guiándolo y recordándole que la verdadera fuerza reside en la autenticidad. Respiró hondo, y las primeras palabras brotaron de sus labios, fluidas y sinceras. Habló de su infancia, los momentos de alegría y de los tiempos oscuros que lo habían moldeado. Pero a medida que avanzaba, Alejandro se dio cuenta de que cada fragmento de su historia tocaba una herida abierta en el público. Un par de ojos se humedecieron, y su propia vulnerabilidad se convirtió en el lazo que lo conectaba con los demás. Sus propias inseguridades empezaron a desvanecerse, transformándose en un impulso que lo empujaba a profundizar aún más. Su relato no solo trataba de él, eran historias de resiliencia, de lucha, de reivindicación. Mientras la narrativa se deslizaba entre risas y suspiros, algo cambió. De repente, se sintió como un faro, iluminando caminos que otros también habían navegado. Las preguntas exhaustivas dentro de su mente se disiparon al escuchar la respuesta silenciosa del público. Con cada rayo de conexión palpable, su confianza creció. La incertidumbre que había sentido la noche anterior comenzó a fundirse en una certeza, su historia importaba, y con cada palabra, dejaba una huella en quienes lo escuchaban. A pesar de la energía que lo rodeaba, un pequeño núcleo de duda permanecía latente. ¿Era suficiente? Un eco de escepticismo se infiltraba a veces en su narración. Al final de su discurso, se enfrentó a la pregunta que lo había asediado desde el principio: ¿podría su autenticidad traducirse en un impacto tangible? Se atrevió a mirar a los rostros de la audiencia. Algunos sonreían, otros tenían el ceño fruncido en profunda reflexión. Después de las últimas palabras, un aplauso estalló, pero en su interior, la batalla aún persistía. La euforia del momento creaba una confusión entre los deseos de reconocimiento y el miedo a perderse en la multitud, de diluir su historia entre tantas otras. Tenía que decidir si sería suficiente lo que había compartido o si era solo un pequeño paso hacia un camino mucho más grande. Mientras abandonaba el escenario, un compañero se le acercó. Había algo en su mirada que instantáneamente calmó el torrente de dudas. Tu historia me ha tocado profundamente. Creo que estás destinado a ser un narrador importante, le dijo con una sinceridad que atrapó su atención. Alejandro sintió un oleaje de aliento en su pecho, tal vez, solo tal vez, estaba en el camino correcto. Con el ruido de la sala de fondo, sus pensamientos comenzaron a tomar forma. Necesitaba profundizar en su historia. Había más capítulos que explorar, más voces a las que escuchar. Este no era el final, sino el inicio de una nueva búsqueda, la creación de un relato que no solo hablara de él, sino que pudiera abrir puertas a otros. Mientras se alejaba de la multitud, una pregunta se abría paso en su mente: ¿sería capaz de transformar cada vivencia en un mensaje que resonara más allá de su propio viaje? El futuro era incierto, pero eso ya no le provocaba miedo. Su historia estaba en marcha, y tenía la convicción de que no debía hacerlo solo. Había un mundo ahí fuera que necesitaba escuchar. Con cada paso que daba hacia el vestíbulo, su determinación se reafirmaba. ¿Podría realmente ser el catalizador del cambio que deseaba ver en otros? Con el eco de nuevos relatos en su mente, Alejandro se planteó firmemente su próximo desafío: encontrar su voz en el vasto mar de relatos humanos que aún le quedaban por descubrir. La mañana después de su presentación, Alejandro despertó con un impulso renovado. El eco de las palabras que había compartido seguía vibrando en su mente, como un faro que iluminaba sus pensamientos. La noche anterior había sido un hito, una puerta por la que había cruzado hacia un mundo más vasto, pero también había despertado un fuego dentro de él que reclamaba atención. No podía ignorar la sensación de que había más por descubrir en su interior. Decidió comenzar el día con una cita en su café favorito, un pequeño lugar acogedor donde las paredes eran testigos silenciosos de conversaciones profundas y sueños en gestación. Se sentó en una esquina, con su cuaderno abierto frente a él y una taza humeante de café. Las palabras comenzaban a fluir tan pronto como su pluma tocó el papel. Cada frase escribía no solo su historia, sino la sinfonía de emociones que resonaban en otros.
Era un acto de reflexión y creación. Mientras escribía, se dio cuenta de que cada experiencia, cada lágrima derramada y cada momento de duda eran escalones en su camino hacia la comprensión y la conexión. Se preguntó cómo podía convertir esas vivencias en algo más, tal vez en relatos que no solo representaran su lucha, sino que sirviesen de guías para otros que pudieran estar perdidos en sus propios laberintos. El murmullo del café lo envolvía como una suave melodía. Las conversaciones ajenas se convertían en telones de fondo de su propia narrativa. Observó a la gente a su alrededor, parejas riendo, amigos recordando anécdotas, un anciano leyendo el periódico con calma. Se dio cuenta de que cada una de esas personas llevaba consigo una historia que podría resonar con la suya. Había una riqueza en la experiencia humana que solo era visible a través de la lente de la empatía y la conexión genuina. Con esa revelación, Alejandro decidió que no solo se trataría de él. Comenzaría a buscar esas historias, esos relatos ocultos que palpitaban en el andar de su día a día. Se tendría que adentrar en el mundo y escuchar de manera activa. Se imaginó llevando su cuaderno a diferentes lugares, hablando con personas de diversas trayectorias, capturando sus verdades, por dolorosas que fueran. Esa sería su nueva misión. Crear un compendio de historias que celebraran la lucha humana, un mosaico de relatos que podrían transformar vidas. A medida que el día avanzaba, visitó a un viejo amigo, Tomás, un artista que había luchado contra la adversidad y había encontrado su voz a través de la pintura. Alejandro siempre había admirado su capacidad para plasmar lo emocional en su arte. Mientras conversaban, Alejandro sintió la calma que surgiría de esa conexión profunda. Las historias de Tomás lo llevaban a reflexionar sobre su propia búsqueda, y su amigo tuvo una revelación que reverberó en su interior. La verdadera creación viene cuando somos capaces de abrirnos, de dejar que la vida nos respire de vuelta. Así, con cada anécdota compartida, cada risa y cada silencio cargado de significado, Alejandro se dio cuenta de que estaba empezando a formar el tejido de su propio relato colectivo. Sin embargo, un dilema emergió en su mente. ¿Era esto suficiente? ¿Podía realmente llevar a cabo una búsqueda de tantas almas, cada una con sus luchas y victorias, y transformarlas en una obra cohesiva? Al volver a casa, su mente estaba en alerta y llenándose de posibilidades. Esa noche, decidió preparar un blog donde compartir sus experiencias, las de otros, y la sabiduría que recogiera en el camino. La idea lo fascinaba y lo aterraba a la vez. ¿Podría su voz llegar a resonar en otros, digna de ser escuchada? En la penumbra de su habitación, una pregunta trató de abrirse paso entre sus pensamientos. ¿Estaba preparado para el peso de las historias que debía contar, y qué consecuencia tendría para su propia identidad? Así, abrazó su cuaderno y abrió una nueva página, mientras una tormenta de incertidumbre y expectativa se desataba en su interior. Era un momento de revelación, la búsqueda apenas comenzaba, pero ¿hasta dónde lo llevaría realmente? La luz del sol inundaba la habitación de Alejandro mientras se preparaba para el gran día. Su corazón latía con fuerza, no solo por la presentación que llevaría a cabo, sino por el nuevo proyecto que había comenzado a gestar, una recopilación de historias que abarcaban las luchas y triunfos de aquellos que lo rodeaban. Había decidido no solo narrar su propia experiencia, sino también darle voz a otros, convirtiéndose en un verdadero puente entre el dolor y la sanación. El camino hacia la creación de esta antología de relatos no había estado exento de desafíos. Alejandro había pasado semanas hablando con amigos, conocidos y extraños en su camino. Cada historia que escuchaba lo enriquecía y le ofrecía nuevas perspectivas sobre la vida y sobre sí mismo. Se dio cuenta de que la vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino una poderosa herramienta que unía a las personas de maneras inesperadas. Cada encuentro lo acercaba más a la esencia de su misión, crear un espacio donde el dolor se transformara en fuerza. El evento estaba programado para esa tarde. Convocó a un grupo diverso de personas, incluidos algunos de los que había conocido en sus encuentros recientes. Había preparado un pequeño discurso que no solo resonaba con su propia experiencia, sino que también celebraba las historias compartidas por otros. Mientras revisaba sus notas, una oleada de confianza lo envolvió. Sabía que no se trataba de un evento personal, era un encuentro donde cada individuo tendría la oportunidad de sentirse visto y valorado.
Cuando llegó el momento, el ambiente estaba cargado de expectativa. Las sillas estaban ocupadas por un público diverso, jóvenes y adultos de diferentes trasfondos, rostros atentos y curiosos. Al subir al escenario, sintió el pulso de la multitud. Cada mirada lo animaba a seguir adelante, estaba allí para conectar, para inspirar y para sanar, tanto a sí mismo como a quienes lo escuchaban. Con el corazón abierto, comenzó a hablar. Su discurso tocó temas universales: el amor, el dolor, la pérdida y la esperanza. Compartió fragmentos de su historia, pero lo hizo siempre entrelazando las voces de aquellos que había conocido. Las lágrimas se acumularon en algunos ojos, otras sonrisas brotaron en momentos de conexión. Alejandro supo que había logrado establecer puentes con su audiencia, que el acto de compartir sus relatos había resonado profundamente. Al finalizar su intervención, no hubo solo aplausos, hubo un sentido de comunidad palpable. Personas de diferentes generaciones se acercaron a él, compartiendo sus pensamientos y sus historias. Alejandro se sintió abrumado por la calidez y el apoyo. Esa conexión genuina le confirmó que había tomado el camino correcto, que el proyecto de reunir historias estaba destinado a florecer. Con cada relato que confió su colectivo, una parte de sus inseguridades fue despojándose. El miedo al rechazo se desvaneció al comprender que su vulnerabilidad había sido la clave para abrir espacios de confianza. No solo se trataba de él, era una celebración del ser humano en su complejidad y diversidad. Después del evento, Alejandro se sentó con su laptop, decidido a plasmar todos esos momentos y reflexiones en su blog. Cada entrada se convirtió en una pieza del rompecabezas de su vida, una manifestación de la hermandad que había descubierto en las historias recolectadas. La escritura se volvió su terapia, cada palabra era un paso hacia su sanación. El reconocimiento que había recibido no solo provenía de su audiencia, sino también de él mismo. Aprendió a aceptar su historia, abrazando cada faceta de su vida. Ya no se sentía como un magnate vacío, sino como un narrador lleno de propósito. Alejandro había llegado a una conclusión: eran las experiencias compartidas las que realmente conectaban a las personas, y su nueva misión era un testimonio de esa verdad. Con cada día que pasaba, sus inseguridades eran reemplazadas por una creciente confianza. Se percató de que había conquistado el desafío más grande de todos. La aceptación de su historia, aún marcada por la ausencia de sus padres, y, sin embargo, más rica que nunca gracias a las conexiones formadas con otros. Había logrado transformar su dolor en una poderosa narrativa que resonaba con muchos. Con una sonrisa genuina, Alejandro cerró su laptop y miró por la ventana. El futuro se presentaba lleno de oportunidades. Había encontrado su voz, y estaba decidido a seguir compartiendo su viaje y el de los demás. La fundación que había soñado alguna vez se estaba formando con un propósito claro: brindar voz a quienes no la tenían y crear un espacio para que cada historia pudiera ser celebrada. La historia de Alejandro, marcada por el reencuentro con sus padres y la búsqueda de conexión, renació a través de la sanación compartida. Había dado un gran paso y, más importante aún, había comenzado su viaje hacia una vida plena, llena de significado. Sabía que esto era solo el principio, y no podía esperar para ver a dónde lo llevaría. Es hora de que ustedes también formen parte de esta inspiradora historia. Necesitan suscribirse ahora a este canal. No se pierdan las próximas historias emotivas y exclusivas. Déjanos un me gusta ahora para ayudar a que el mensaje llegue a más personas que lo necesitan. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final tan inesperado y conmovedor. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que deben escuchar esta transformación. Este es el momento de mostrar su apoyo y conectar con historias de superación real.